Mi exesposa me demandó por manutención infantil, a pesar de que compartimos la custodia de nuestra hija, pero seguí adelante con eso, y vi cómo ella y su abogado se avergonzaban frente al juez. Historia de fondo: tengo una hija de 5 años con mi exesposa. Nos separamos hace unos 2 años y medio. Tuvimos altibajos durante nuestro matrimonio. Nunca discutimos ni peleamos per se, pero negociábamos mucho con emociones y opiniones fuertes. Sin embargo, siempre logramos encontrar un terreno común en el que apoyarnos juntos. Por eso me sorprendió un poco cuando me dijo que quería el divorcio. Lloré un par de días, fui a pescar y luego comencé a planear cómo resolver las cosas, pero como ninguno de los dos tenía suficientes ingresos en ese momento para mantener nuestro coche y nuestra casa, acordamos que yo me encargaría de vender el coche y ella conseguiría un agente inmobiliario para comenzar a vender nuestra casa. Bueno, resultó que tuve que hacer ambas cosas. De todos modos, teníamos más deudas que dinero, y ella intentó dejarme todas las deudas mientras ella comenzaría desde cero. No se lo permití y me aseguré de que todo lo que poseíamos y cada parte de la deuda se dividiera equitativamente. Acordamos que nuestra hija viviría con ambos, dividiendo el tiempo equitativamente, ya que nuestra hija tenía derecho a tener 2 padres. Nos prometimos actuar con civismo. Esto no duró mucho. También habíamos acordado que, dado que nuestros salarios eran bastante similares, ninguno de los dos pagaría manutención infantil. También acordamos que ella se encargaría de comprar la mayoría de la ropa, etc., para nuestra hija, ya que ella recibiría el beneficio infantil. Alrededor de 100 euros al mes aquí en Finlandia pagados por el gobierno para apoyar la crianza de los hijos. Después de la separación, ella comenzó a pedir muebles nuevos por correo para sí misma, incluso antes de encontrar un nuevo apartamento para ella, algo obvio, pero realmente no tenía el dinero para eso tampoco. 2 semanas después, se mudó. Una semana después, me enteré por nuestra hija que ella tenía un nuevo hombre. Realmente no me importó, solo me sorprendió un poco. A menudo llamaba enferma a su trabajo, generalmente por razones sin sentido, y cuando su jefe le dio algunos comentarios, no cambió su actitud, sino que simplemente renunció. Aplicó a una escuela y fue aceptada. Después de unos 2 meses también dejó la escuela y comenzó a exigirme que pagara manutención infantil. Consultamos a un profesional y acordamos que aún no pagaría ni un centavo, porque ella misma había causado el colapso de sus ingresos. Como un acto de buena voluntad, me ofrecía pagar el seguro de nuestra hija. Pensé que el asunto estaba resuelto, pero luego quedó embarazada de su nuevo hombre unos meses después de nuestra separación. Después de que nuestro divorcio se hizo definitivo, hay un periodo de reconsideración de 6 meses antes de que el juez lo formalice. Se casó con su nuevo hombre. Estas cosas la empoderaron para exigir dinero una y otra vez. Así que ahora ya sabes con qué tipo de persona estamos tratando. El caso, el otoño pasado, una vez más exigió dinero para apoyar a nuestra hija. Ella estaba trabajando de nuevo, y sabía que ella usaba a nuestra hija como excusa porque había expresado envidia hacia mi capacidad de controlar mis finanzas, hasta el punto de que, incluso cuando teníamos la misma cantidad de dinero, yo podía comer en restaurantes, etc. Le dije que si necesitaba manutención infantil por razones legítimas, por supuesto que ayudaría, pero todos los gastos tendrían que ser calculados adecuadamente para saber la cantidad correcta que necesitaría. En cambio, exigió que le pagara 200 euros al mes, y ella se encargaría de todos los gastos relacionados con nuestra hija. No tenía ninguna razón real para la demanda, aparte de su necesidad de control. Siempre había sido alguien que quería tener la última palabra en las cosas. Además de su demanda, esta vez amenazó con demandarme si no le pagaba. Prácticamente me reí de ello, hasta que recibí un mensaje de su abogado. En ese momento, le envié un mensaje a mi ex, diciéndole que, a partir de ahora, solo discutiría este asunto a través de nuestros abogados, y comencé a buscar un abogado para mí. Durante los siguientes meses, las cosas empezaron a verse realmente mal para su caso. Después de recibir los documentos del tribunal, noté que su caso se basaba en datos falsos. Ella y su abogado no habían solicitado mis ingresos y gastos antes de demandarme, y habían estimado mis ingresos como mucho más de lo que realmente eran. También mis gastos fueron estimados como menores de lo real. En ese momento, le envié un mensaje a mi ex y le pregunté si estaba segura de que no quería llegar a un acuerdo. Ella no quiso, así que decidí seguir adelante con un cumplimiento malicioso y no intenté nuevamente. Después de que ambos calculáramos todos los ingresos y gastos de ambas partes con la ayuda de nuestros abogados, yo y mi abogado confirmamos que ella tenía suficiente dinero para criar a nuestra hija. No solo eso, resultó que ella en realidad tenía más dinero que yo para ello. Ingresos mensuales menos costos de vida, medicina, etc. Estallé en risas ante lo absurdo de su caso, más aún cuando intentó torcer las cosas a su favor enviándonos pruebas falsas. Y al juez, que notamos instantáneamente. Pasaron un par de días y mi abogado me llamó. Había recibido una llamada del abogado de mi ex, diciendo que había notado que mi ex estaba mintiendo, y que todo el caso se basaba en mentiras, y el abogado quería llegar a un acuerdo. Parecía que mi cumplimiento malicioso no se llevaría a cabo, hasta que mi abogado recibió un mensaje de que,
Por alguna razón, no llegarían a un acuerdo después de todo. Empezamos el juicio, fuimos a la corte. El juez estaba molesto, pero sereno. Le preguntó al abogado de mi ex acerca de sus demandas. El abogado comenzó diciendo, primero, voy a contar un poco de la historia de fondo. Y el juez lo interrumpió, diciéndole que solo expusiera las demandas. Después de unos segundos de silencio, el abogado le dijo al juez que no había demandas. El juez estaba tanto perplejo como furioso, preguntando entonces por qué estábamos allí. A lo que mi abogado respondió algo como que eso es lo que también estábamos preguntando. Entonces, el juez le pidió al abogado de mi ex que fuera claro. ¿No querían llegar a un acuerdo? Y el abogado, tímidamente, le dijo al juez que mi ex no quería llegar a un acuerdo. Estaban tan avergonzados, fue tan glorioso, como una especie de karma divino siendo servido directamente a mi ex, que es una Karen. El juez nos ordenó ir a una sala de reuniones por 20 minutos y volver con un acuerdo de conciliación. Debido a que ella tenía más dinero, negociamos que ella pagaría por los pasatiempos de nuestros hijos, el seguro, etc. Para compensar la diferencia. El juez lo verificó, y mi parte salió de la sala del tribunal muy contenta. Mi ex, por otro lado, oscilaba entre estar enojada y avergonzada. La consecuencia, hace un par de semanas, mi ex exigió que hiciéramos cambios en el horario de cómo nuestro hijo cambiaría de casa. Me negué, diciendo que teníamos un acuerdo. Ella amenazó con demandarme, a lo que simplemente le recordé sobre la última vez que quiso obtener lo que quería demandándome, preguntando si realmente quería hacerlo de nuevo. Se enojó, y yo simplemente la ignoré. Hace aproximadamente una semana, me envió un mensaje diciendo que había tenido una pelea con su esposo. La policía fue llamada porque ella lo atacó y quería divorciarse. La policía tuvo que informar a los servicios de protección infantil, ya que había niños presentes, incluidos los míos. Básicamente, su vida entera se ha ido por el desagüe. 2 hijos con diferentes padres, 2 divorcios antes de cumplir los 30, muchas deudas y gastos, y parece que nuestro hijo pasará la mayor parte de su tiempo en mi casa, que es lo que nuestro hijo ha querido durante los últimos 2 años. Resumidamente, mi exesposa quería dinero por razones sin sentido y me demandó. Si quieres demandarme por tonterías, prepárate para que tu vida se convierta en un disparate. Además, ahora tienes que pagar más de la mitad de los gastos de nuestros hijos.